Muy buenas noches, Pauline. Bienvenida a nuestro programa. Una alegría tenerte aquí, recibirte ya galardoneada con premios y mucha bulla, ¿no? Gracias, Jorge. El libro lo tienes contigo y tiene una edición muy hermosa. Se ve Sí, muy bonito. sí, es un libro que está editado bajo el Acento Nick de poesía de la editorial L'Harmattan de París. Y es el mismo libro, Marina, que fue editado con Cial Pigmalión en España, pero con la editorial L'Harmattan de París. Entonces, eso. Y el premio que recibo en España de este Premio Internacional de Literatura Lord Byron 2019 es al libro, no a la presentación, sino que es un jurado internacional que, digamos, elige el libro como, digamos, como destacado y le da este premio. Sí. Qué interesante, ¿eh? Yo entiendo, hablemos un poco, reconstituyamos un Sí. poco la escena, digamos. Del crimen. Entiendo que hiciste un viaje largo, casi 2 meses, estuviste en España, Francia, con relación a este libro. Y primero parte por España, ¿no es cierto? Ahí hubo, la presentación del libro tuvo lugar, la presentación del libro propiamente tal, digamos. Sí, lo que pasa es que en España el libro se presentó se presentó, por ejemplo, en la tertulia El Escribidor, de nombre El Escribidor, de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, donde, bueno, ahí me invitaron a presentar el libro antes de presentarlo en la Fundación Universitaria Española, que es un lugar muy, muy antiguo que tiene una colección de obra literaria, digamos, de muchas personas exiliadas en España también. Y Qué interesante eso. sí, y que es un lugar bastante bonito, formal, y ahí se presentó también. A su vez también tuve lectura, Tres Voces con Antonio Portillo, poeta de España, junto con Marina Aranda, quien hizo el prólogo del libro de España, Marina. Y De algún modo estuvo también involucrada la embajada chilena en España con lo el que premio. pasa es que tocaron varias coincidencias con este viaje, porque tocó la coincidencia que me tocara exponer, digamos, en Londres, pintura también, prácticamente en el mismo momento, pero fueron coincidencias. Yo había enviado estas pinturas, después podemos hablar de eso. Y tocó la coincidencia también que yo estaba participando en una antología chileno-española que me habían invitado, donde habían 25 poetas de España, 25 de Chile, que se llama Puentes de Poesía, que la génesis viene de Chile, País de Poeta, al cual pertenezco yo hace varios años. Y entonces la gente de Chile, País de Poeta, que participa en esto, viaja a España. Y yo estaba en Madrid y nos encontramos allá con este libro Puentes de Poesía, que quedó precioso. Y allá Amélie Dubochel, que vive en Madrid, que es chilena, que es poeta, la verdad que hizo un trabajo increíble, tan increíble que consiguió cosas muy interesantes, como por ejemplo que el embajador, don Jorge Tagle, nos recibiera a bueno, pocos poetas que estábamos, no éramos muchos, debemos haber sido de los 25 debemos haber sido unos 12 más o menos, y nos recibió en su residencia, Sí. digamos, en Madrid. Y bueno, el prólogo de Puentes de Poesía lo hizo Sergio Macías Brevis, Sergio Macías, sí lo conozco. claro, magnífico, Él está allá, está viviendo allá. Sí. y quien estaba, digamos, en ese momento también en la presentación que se hizo en la residencia. Entonces también viajamos a Valencia, en Valencia presentamos en la Casa de Chile, en la Universidad de Torrent, pero con un recibimiento enorme. Fueron coincidencias que se dieron, entonces la cantidad de actividades en España fueron muchas, fueron varias en realidad, porque por Puentes de Poesía presentamos por lo menos 3 veces o 3 o 4 veces, y yo por mi lado, mi libro Marina, presenté 3 o 4 veces, y de ahí viajé a París. A mí me parece muy importante y digno de destacar todas las veces que sea necesario este recibimiento y esta
despliegue informativo y de impacto que tiene con una serie de actividades la difusión de la poesía. Porque creo que a veces la poesía va quedando postergada con relación a otras actividades, pero que la embajada decía darle alguna connotación, las universidades, todos esos lugares que tú mencionas, me parece muy importante. Sí, ahí hay algo muy interesante porque luego yo me fui a París, andaba en esta gira sola, digamos. Entonces cuando voy a París, nosotros, la editorial L'Harmattan, a través de Patricio García del Instituto Chileno-Francés, trató Patricio García de pedir ayuda a la Embajada de Chile en París, que habíamos estado el año pasado presentando otros libros, y estaba en ese momento sin embajador. Estaba Héctor Alcamán solamente como encargado de negocios en ese minuto, digamos, ¿ya? Y pero la embajada se portó estupendo el año pasado. Sí. Y este año, con el nuevo embajador, la verdad que el nuevo embajador dijo no, aquí no se va a hacer nada de la embajada, que se haga, digamos, por su cuenta. O sea, en el fondo a los chilenos, la misma embajada de Chile en París nos cerró las puertas. Eso de todas maneras, no a mí, sino que una serie de actividades. Es muy curioso eso, porque este señor Justo Pastor Mellado, además relacionado, digamos, a las artes, que hoy día las artes hay que unirlas todas, cierra, digamos, esta posibilidad de que la poesía llegue con distintos autores, eran otros autores también. Y a diferencia del señor Jorge Tagle, embajador de Chile en España, que fue un caballero encantador y nos recibió en su residencia con un cóctel, dándole mucha importancia a esta unión entre los poetas de Chile y España, rescatando muchos valores. Estuvo muy bien eso. Y se notó mucho la diferencia de ir a París, a París este año, porque el año pasado sí pudimos estar en la embajada y fue la gente encantadora, sí. Y ver cómo cómo cerraron las puertas, no a mí, sí, en el fondo es un poco impresionante, siempre el abrir hace más unión, digamos, que el cerrar. Oye, pero esto en España entiendo que hubo también una feria del libro. Sí, me pareció verte por ahí en exacto, claro, firmando sí, libros. Sí, también me tocó en España estar firmando libros en el stand de Cial Pigmalión, la editorial, digamos. Y bueno, fue interesante. Me tocó además con el embajador de Chile en Turquía, un señor encantador que también estaba firmando su libro. Y bueno, eso esa una feria fantástica, porque la verdad que el público ese día estaba firmando Sabina, entonces habían filas y filas de gente para poder verlo, y aparecen personajes que son muy interesantes, claro, muy interesantes. Pero la cantidad de gente, o sea, el Parque del Retiro se convierte en una fiesta, literalmente, claro, en una fiesta maravillosa, la hacen en primavera. Y bueno, sí, ahí estuve firmando libros. Muy lindo porque le vendí un libro entre algunas personas que le vendí a una niña de haber tenido unos 13, 14 años, 14, sí, y los padres me dicen que ella se llama Marina. Entonces, y que claro, le gustaba escribir, entonces bueno, le hice una dedicatoria especial a ella. Qué fantástico, bonito, sí, sí. Coincidencia. Sí. Bueno, y en París después estuve firmando en el stand de L'Harmattan en el Marché de la Poésie. Ya. En París, que es el Marché de la Poésie es una feria de editoriales independientes de poesía. Exclusivamente dedicado a la poesía. Dedicado a la poesía, que se instala en la Plaza Saint-Sulpice y tiene, bueno, gran éxito en el sentido que es pequeñita, pero encuentras a los intelectuales ahí todo. El año pasado me encontré hasta con Brian May, el guitarrista de Queen, o bajista, no recuerdo.
Pero bueno, se llena de gente interesante. Ahí también estuve firmando, pero ya la versión, digamos, de la otra editorial, sí. Bueno, una consulta que te quiero hacer, Pauline. ¿Tú sientes que este premio que has recibido en España ahora le da un impulso, le pone nuevas energías a tu labor como poeta? Bueno, yo he sido siempre muy... le he arrancado a los premios en el sentido que nunca he buscado los premios, nunca me han gustado porque pueden... depende del momento en que postules, pueden decepcionarte. En realidad yo me he concentrado en crear. Y este premio llega no por una postulación ni mucho menos, sino que porque le dan al libro ese premio, que este premio estaba la editorial junto con todo su grupo de gente de España en Colombia, ¿ya? En la Feria del Libro en Colombia, que fue, te diría, en mayo, por ahí. Y entonces ahí se falló este premio. Mira. Y en Colombia, en Bogotá, y querían, como yo no estaba en esa feria, querían darla en el stand de Chile, a través del ministro consejero, y sé que la editorial estuvo haciendo gestiones, pero en ese momento hubo un accidente con una chilena que cambió completamente, digamos, El las panorama, prioridades, sí. qué sé yo, sí. Pero el premio fue fallado porque tiene un jurado internacional de gente de Estados Unidos, que quizás podríamos leer el jurado que es un jurado internacional. Fue fallado allá en Colombia, pero el premio me lo dieron en España. Ahora, sí, estaba sorprendida, contenta. No sé si uno después piensa o le dan ganas quizás de participar en más cosas. Yo te voy a decir que aunque no yo participe. coincido en esto con la apreciación que tiene Eduardo Embry padre, digamos, que reside en Inglaterra por mucho Sí, tiempo fue y muy quien amable conmigo. entusiastamente aplaudió y dio la bienvenida a este premio y lo considera muy bien otorgado. Porque yo pienso también de que de repente es conveniente que alguien reconozca el trabajo, el esfuerzo, al proceso de creación de poesía. Y creo que es conveniente que tenga la connotación que ha tenido en España. Yo pienso que es muy meritorio, es algo digno de destacar. Le vamos a aprovechar de mandar un saludo grande a Eduardo Embry en Sí, Inglaterra dale las porque él gracias. escucha este programa, es un asiduo Sí, comentarista del programa. sí, Y dale te las quiero gracias. también hacer otra consulta que tiene que ver con esto. Todos sabemos, te escuchamos decir varias veces de que tú también te has dedicado con mucha fuerza y mucha pasión a la pintura, digamos. O E sea, yo soy una incluso, pintora. sí, eres pintora. Sí. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué fue primero, la pintura o la poesía? ¿O se dieron en conjunto? ¿Tú también, junto con pintar, escribías poemas también desde pequeña? ¿O la Sí, pintura sí, fue ambas cosas, eso. dominante en algún momento? Sí, lo bueno es que yo nunca quise, o sea, no sé si bueno, pero me pasó que yo nunca imaginé, yo quería ser pintora y a eso me dediqué. Nunca pensé ni soñé ser poeta, pero sí escribía desde siempre. Nunca tuve el anhelo, o sea, no me di ni cuenta cómo me hice poeta, y eso probablemente me hizo tener una libertad y una tranquilidad para hacer una poesía más tranquilamente, diría yo, porque no estaba compitiendo con nadie, no estaba... yo ya había creado pintura, hecho exposiciones, estaba metida en el arte, y cuando bueno, aparecen estos libros como, como un torrente realmente. Este es el libro número 8 entre estos dos. Entonces, no me di cuenta cómo me hice poeta, eso es así. Yo he tenido ocasión de ver algunas pinturas tuyas, Sí, que según tú misma declaras pertenecen a un movimiento impresionista. no, expresionista. Expresionista. Pero a mí me impresionan, me impresionan. Sí, Es el efecto que causan en el espectador, digamos. sí. Y yo encuentro que tienen un tremendo poder expresivo. Y te dejan mudo, digamos. Ahora, yo me gustaría saber una apreciación tuya respecto a tu pintura. ¿Tú sientes que en tu pintura tú consigues entregar lo que tú quieres entregar en ella, en la pintura? Bueno, en ese momento sí, porque
uno va teniendo etapas como persona y yo partí muy niña en la pintura, a partir de los 14 años, entonces ya a los 26 años estaba haciendo cuadros que todavía impactan. Yo diría que esto es como raro porque son los pintores más longevos que los poetas son como más jóvenes, a mí fue como al revés y entonces cuando pinté esa pintura yo estaba convencida que tenía que hacer eso, no tenía que hacer otra cosa, pintar Ahora, esos cuadros que surgían y salían de dónde. Es una pregunta que me han hecho muchas veces, muchísimas veces, sí. que creo que no quiero contestarla porque no puedo, porque no sé, pero lo que salió claro, es muy impactante para mí y para la gente, para el público. Además son tremendamente hermosas. Pero mi pregunta es un poco diferente. A mi pregunta no va lo mismo de tantas veces que te han preguntado eso. Mi pregunta tiene que ver con si tú consideras desde ti que es más o menos lo mismo que expresas en la pintura lo que te gustaría expresar o que buscas expresar en la poesía, o es algo distinto. No, es diferente. Yo creo que en pintura, bueno, estudié antropología por mi cuenta, una serie, digamos, de cosas orientales, muchísimas cosas en realidad. Y bueno, y la antropología siempre me interesó desde niña. Y al mirar la figura humana, que es lo que yo más he hecho, el rostro, la verdad que lo que me interesaba era poder expresar lo que en ese momento yo sentía que era algo totalmente visceral, era como si fuera un inconsciente colectivo todavía más atrás. Trabajaba con radiografía, con libros de anatomía, qué sé yo, hasta que llegó un momento en que la pintura era tan fuerte lo que yo estaba pintando, que me tomó a mí, digamos. O sea, yo estaba tocando otros mundos medios complicados, difíciles, bastante difíciles. Había que tener una fuerza interior importante para hacer esa pintura. Había que atreverse realmente y tener un coraje para decir esto pinto. Fue un poco extraño y bueno, dejo de pintar y entonces comienzo a crear la obra poética. Y la obra poética sale como el renacimiento, digamos, de casi esta muerte pictórica en algún sentido, o pasar por el lado oscuro que yo creía que uno pasa una vez en la vida, pero resulta que pasa muchas veces en la vida, vuelve allá. Y bueno, después entonces empecé con la poesía, y la poesía lo que hice fue un poco, hay una conexión, porque a través de los ojos de los cuadros, de mis pinturas, yo trataba de conectarme con el espectador. A través de los ojos había una conexión en el sentido de yo soy otro, como Rimbaud, digamos, yo soy tú, yo soy otro, o somos uno en el fondo. Y la poesía, de forma un poco más amigable con la palabra, trato también de empatizar con el otro a través de poesía. Sí. García Márquez, estaba recordando con esto que tú dices, que García Márquez decía, y lo dijo varias veces, dice esta frase: la vida me ha obligado a parirme de nuevo muchas veces. Formas de renacer, de regresar, como en otro, regresar en otra, cambiar un poco la manera de mirar, la perspectiva, el enfoque, los temas. Y reinventarse también en otro lenguaje, porque es cambiar en cierta manera de un lenguaje a otro, ¿no? Pasar Sí. de la pintura, del manejo de las pinturas, digamos, de los colores, un lenguaje de colores, Bueno, de forma. es muy difícil eso, la verdad que debo decir que es muy difícil porque cuando tú estás realmente instalado en el registro pictórico y pintando, tu nivel de concentración es tan alto, que solo es eso. Pero al trasladarme a la poesía,
también el nivel de concentración es muy alto y yo he logrado darme cuenta que solo puedo estar en uno u otro lugar, no realmente en ambos. Si estoy, por ejemplo, haciendo un libro, no voy a lograr la concentración pictórica necesaria para lograr las obras de calidad que yo quisiera. Entonces, en algún sentido, la poesía me robó, me sacó, y me sacó y me lo pregunto y me sacó de cuajo. Era como, estaba en mi camino, me estaba esperando, me tomó y me hizo lo que quiso conmigo. O sea, esa es una realidad. Bueno, pero la realidad también es cuántica. Entonces, mientras simultáneamente estabas en España recibiendo el premio por el libro Poesía, al Sí. mismo tiempo se estaban exhibiendo obras tuyas en una galería de Sí. arte en Londres, ¿no? Sí, Y bueno, entonces también hubo un cierto impacto, yo me atrevería a decir bastante fuerte, sí, acá porque se sí. vendieron pinturas tuyas en Sí, esa galería. exactamente, eso acaba de Y eso pasar. significa que la gente que llegó ahí se vio de alguna manera conectada con eso y lo compró, ¿no? Sí, bueno, es una galería que se llama The World North Contemporary Gallery, que está en Londres, en la zona de Hexham. La lleva Enrique Azócar, que lleva ya 30 años viviendo y es un gran pintor chileno. Él instaló esta galería y él es un curador y es un tremendo pintor, una persona que sabe muchísimo. Y él me había pedido hacía 7 meses atrás una cantidad de pinturas que no tuvieran un tamaño muy grande para poder ser enviadas, y yo le envié a Londres una cantidad de pintura por una posible exposición colectiva, era una colectiva, con ingleses. Éramos 2 chilenos, era Enrique y yo, y 5 ingleses. Entonces, el momento en que se iba a dar, digamos, la inauguración a la galería y a esta exposición colectiva, yo no sabía cuándo iba a ser. Había salido algo en prensa ya en Londres sobre esta exposición y sobre, digamos, los que expusimos. Y bueno, tocó justo que yo estaba en París cuando... Se inaugura, en el momento que se inaugura. Claro, prácticamente se estaba O sea, no inaugurando, digamos. pudiste ir, no pudiste. Yo no pude ir, A pesar de que está re cerca, digamos. pero es que fue un poquito después, entonces, Ya. pero lo insólito era que yo venía de España y de recorrer y de presentar en distintos lugares y de hacer lectura a 3 voces con gente, con poetas españoles de buen nivel allá, y venía de estar en Francia, en París, en Lyon, en Grenoble, y entonces justo aparece esto en Inglaterra, donde se estaban exponiendo, por lo menos te diría yo, porque eran pinturas de tamaño pequeño, pero deben haber sido unas 20 pinturas, y de las cuales se vendieron algunas, y bueno, ahora estoy trabajando en lo que es la curatoría de mi obra. Estoy trabajando con una persona, Hugo Ángel, que es un fotógrafo, y que está trabajando en la curatoría de esta obra para enviar a Londres lo que la galería me pidió, que son pequeños catálogos, digamos. O sea, sigo trabajando con la galería ya, porque hay un nicho que se abrió y tengo una muy buena guía que es, digamos, además de galerista, es un gran pintor a quien estimo y nos estimamos mucho, que es Enrique Azócar. Interesante, ¿eh? Mira, por desgracia el tiempo pasa, te fijas, corre. Entonces tenemos que ver esto. Yo quisiera que tú ahora, de este libro publicado en España, Marina, Sí. nos leyeras algunos poemas, por favor. El título del poema es Ave de agua marina. El ave de agua marina, sin cortina, con diadema y una flota de cometas y estrellas, llegará rauda como amapola, y de su polen nacerán carabelas de la conquista bella. La gaviota traerá la buena intención, la sana rebelión de los sistemas óseos o espirituales, y yo, mujer de silencio, oraré por la limpieza de todo lo que parecía oro. Dejaremos atrás babas y trabas, resurgiremos la verdad de nuestra identidad, seremos corderos que no morirán, nacerán para dar al cielo su blanco color y el espesor
de una lana santa, de una raza nueva que será desplegada, resucitada y bendita por seres que ocultos brillan como una maravilla. La gaviota dejará atrás dolores y errores y será por fin desplegada. La luz de los muertos brillará sobre los vivos y nosotros, perlas sin vida, seremos acogidos hacia la joya más secreta. El nuevo vuelo vendrá de verdad y en el suelo quedarán los restos de la piel recientemente abandonada. El título del poema, Imágenes. Era como si fuera, pero no era. Era el momento de ceñirse al camino certero. Lo perfecto venía en ráfagas de ideas. La ilusión se entrometía. Era una caldera. Costaba orejas y oídos al cerrar la culebra. Había que desatar las arterias y hacerse vaído. Si venía el silencio, el proyector se encendía. Enviaba imágenes de las cuales no se sabía si eran reales o eran mentiras. El título del poema, Sola. Cabalgado por el Dios eterno, por el día secreto cuando ha nacido, el día de todos los días, el día de cada mañana, el día de cada ventana, el día de tu vestido en donde el trasluz se baña. Mujer de atractivo encanto, sirena que con tu canto tomas los pensamientos vagos y los hace hervir en una cacerola de pasión y de emoción, y en el punto exacto de la ebullición, el orgasmo eterno, donde nace el verbo y el oro macizo, el oro sincero, desde donde sale el hijo, que parido en cueva trae vida nueva, la conciencia hervida, la conciencia viva, y el lecho desde donde vienes es una estación de grandes seres en donde se ha batido una ocasión perfecta de gramos exactos de la materia seria para traer así al hombre tacto, al ser perfecto, exhalación de Dios. Ave de nuevo vuelo, llena de pañuelos que batidos al cielo van cosiendo un manto que será el canto en donde conversas, sola en tu escritorio, sola en tu territorio, sola en tu nueva historia. Bravo, me parece excelente. Te quiero preguntar algo. Después de España, después de que terminaron estas actividades en torno al libro, viajaste a Francia. Sí. ¿Y fuiste primero al avión o a París directo? Bueno, viajé a París primero porque ahí íbamos a encontrarnos con el grupo de la Tournée Littéraire y con la editora francesa Nicole Barrière, que es una poeta y está a cargo de Acentonique, que es digamos el grupo de poesía que tienen ellos, ¿ya? Los libros de poesía son de Acentonique. Y bueno, encontrarme con ella, encontrarme además con amigos en París, con distintos amigos también, pero la editorial me estaba esperando, y con la editorial las otras personas también que iban en esta gira, que después se trasladó, digamos, a Lyon, y hubo también programa de radio allá en Lyon, en la radio Canut. Sí, sobre eso con Héctor Espíndola, un abrazo y un saludo a él, encantador, un chileno que vive como 30 años ya en Lyon. En Lyon. Entonces, este libro, Marina, en la versión francesa, ¿se presentó también en París? Sí, se presentó en la Maison de l'Amérique Latine, en un gran salón, presentamos Gonzalo Castro y yo. Gonzalo, a pesar de que él vive en Canadá y habla francés, lo apoyó Pedro Viana, traductor,
que vive en París, y a mí me apoyó Rodrigo Ramis, actor y poeta que vive en París también. Entonces nosotros leímos nuestros poemas en español y Pedro Viana leyó a Gonzalo Castro y Rodrigo Ramis leyó mis poemas en francés. Obviamente todo esto lo habíamos ensayado antes y había un público muy interesante. Después se hizo una conversación y fue una presentación excelente en París, excelente. ¿Y también estuviste después en esa feria de la poesía? Sí, también la gira literaria también tenía como parte de ella estar en el Marché de la Poesía, en el stand de L'Harmattan con el libro recién publicado Marina. El título del poema: Recurro al antiguo Alep. Renuncio a la vagancia, anuncio nueva estancia. Cierro el ojo lerdo, abro mi cerebro cuerdo. Acudo al lugar certero, tomo el tiempo como un pilchero. Al oír la nada, el todo habla. Me afirmo en respaldo seguro, alejo el alma de aquel muro, dibujo la historia de origen, entrego dedos que ya no se afligen. Abro el cardo dormido y cansado, lo reparto por un cielo estrellado. Serena como serena se es, espero el agua del ser de mi pez. Recurro al antiguo Alep, bajo escaleras despacio, nada de ballet. Al fondo es donde dirijo mi rumbo, ahí encuentro el otro mundo. Qué bien. Uno más, por favor. El título del poema: Marina. Se pierde tu nombre desvanecido, tu nombre nació de inicio perdido. Recuerdo cuando lo oí, impactó mi oído, mas desde ese instante permaneció desaparecido. Nunca lo vi, jamás pude mirarle. Cada vez que mi ojo se le acercase, tu nombre arrancaría, dando forma a lo inadvertido. Te quiero agradecer, Pauline, muchas gracias por haber venido, por haber conversado con nosotros. Y te deseo también el mayor de los éxitos, que te siga yendo excelente. Muchas gracias por la invitación, Jorge, como siempre tan amable. Y bueno, aquí para el arte, la poesía, la pintura.